Bueno, mi charla va a ser exclusivamente asistencial. Yo soy médico de primaria, paso consulta todos los días en el Centro de Salud Fuencarral, que es un centro muy pequeñito, con una población mayor, envejecida, pero que efectivamente muchos de los pacientes que tenemos pues han tenido un déficit nutricional importante, con lo cual sí que somos conscientes de lo que nos encuentra. Ahora, como médicos de atención primaria, pues la osteoporosis, que es mi afición y de la que he aprendido de los profesores que tenemos aquí, sí que es cierto que está entre muchas de las cosas que los médicos de atención primaria hacemos. Aparte de otras cosas, me encanta, y hago un inciso, señor secretario, porque precisamente una de las cosas que ha comentado el doctor Díaz Curiel con respecto al papel de la vitamina K, cuando a veces muchos compañeros nuestros desconocen que los pacientes que llevan Sintrón, anticoagulados, son una población que está muy predispuesta a tener osteoporosis. Curiosamente, esto habitualmente no se sabe, con lo cual efectivamente redundo en que es uno de los temas que tenemos en pacientes mayores anticoagulados. Bueno, yo voy a ser eminentemente práctica y no quiero cansarles mucho. Ya se ha hablado por activa y pasiva del tema de la osteoporosis, de cómo lo vemos, de cómo el panel de consenso en el año 2001 ya habló de que efectivamente no se hablaba solo de densidad mineral, sino de calidad ósea, y que era muy importante, y esto se ha dicho y no voy a redundar. Sí que recordar, yo creo que incluso desde la facultad, pensar que efectivamente el recambio óseo es algo en el tejido vivo que se produce constantemente, que el remodelado es la base de la construcción o formación y los procesos de reabsorción, y que está realizada por los osteoclastos, como ya se ha dicho, seguida de la formación que va mediada por los osteoblastos. Saber que esto ocurre a lo largo de toda la vida, no se detiene en ningún momento, y como ha dicho el profesor Díaz Curiel, efectivamente el pico de masa, o sea, el rédito, el almacén del cual disponemos, nos va a predisponer para que tengamos una salud ósea importante cuando se produzca el declive, especialmente en las mujeres, o con otra serie de circunstancias que puedan favorecer la aparición de la enfermedad. Esta gráfica, de una manera o de otra, viene a redundar lo que ha comentado el doctor Díaz Curiel. Efectivamente, como alrededor de los primeros 30 años, la tercera década, existe un aumento del pico de masa ósea, para luego se estabiliza, y posteriormente, a partir de los 50-55 años, empieza el declive por la pérdida estrogénica, que realmente el papel protector de los estrógenos va a hacer que alrededor de esta época empiece mayor el proceso de reabsorción. La manifestación fundamental y clínica es la fractura. O sea, nosotros estamos evidentemente encaminados a la detección precoz y a evitar la aparición de la enfermedad, que solo se manifiesta únicamente con la aparición de la fractura. ¿Qué podemos hablar de la osteoporosis? Pues que a veces hablamos muchas cosas, se ha dicho ya, pero que realmente la fundamental y con la que nosotros, médicos de atención primaria, yo siempre voy a hablar de los médicos de atención primaria, que es mi campo, en la que nos encontramos es la primaria idiopática, que representa casi más del 95% de la osteoporosis, y que efectivamente ocurre en las mujeres posmenopáusicas, la osteoporosis senil a partir de los 70 años, el embarazo o la juvenil, que lógicamente la comento, pero nosotros no hacemos ninguna mención o actuación sobre ella, y luego efectivamente, como ha dicho el señor secretario, la osteoporosis del varón, que está efectivamente apareciendo, y las osteoporosis secundarias, que tenemos una ristra importante de enfermedades endocrinas, enfermedades gastrointestinales por los síndromes de malabsorción, asociadas lógicamente al uso de medicamentos, a los mielomas, otros procesos tumorales, a las enfermedades inflamatorias sistémicas, a procesos tan normales que nos encontramos en la práctica clínica diaria, como es la insuficiencia renal crónica, aparece con la diabetes, aparece con la hipertensión, lógicamente no nos damos cuenta, pero es el factor determinante de la aparición de la osteoporosis secundaria, procesos de inmovilización y, desde luego, el alcoholismo crónico o enfermedades que requieran el uso de corticoides, como la EPOC. Sí es cierto que nosotros, como médicos de atención primaria, nos centramos fundamentalmente, y el abordaje más importante por el médico de atención primaria supone y se centra fundamentalmente en estos dos tipos de osteoporosis. Es la más frecuente, ocupando la osteoporosis posmenopáusica el 30%. El cambio hormonal está asociado, lógicamente, con una deficiencia estrogénica. Asimismo, tiene una rápida instauración, especialmente alrededor de los 5 primeros años después del inicio de la osteoporosis, de la menopausia, con una pérdida del 15 al 20% de la masa ósea en ese periodo. Y sobre todo afecta al hueso trabecular, fundamentalmente a las fracturas vertebrales o de muñeca. Por otro lado, tenemos la osteoporosis senil, que
lógicamente se aparece a partir de mayor de los 70 años, pero curiosamente afecta a ambos géneros, en este caso. El cambio también hormonal, pero está referido a la aparición de un hiperparatiroidismo secundario, y por otro lado las fracturas a las que afecta fundamentalmente es el hueso de la fractura de cadera. Asimismo, ¿qué hacemos los médicos de atención primaria en una consulta cuando nos encontramos que una paciente puede tener o podemos tener la duda de que esta paciente puede tener una sospecha? Tenemos unos factores de riesgo de osteoporosis que vamos a comentar y que el doctor Díaz-Curiel ha mencionado por encima, y unos factores de riesgo que predisponen a las fracturas a través de otro mecanismo intermedio que puede ser la caída. Lógicamente, tiene una manifestación clínica, que puede ser la aparición de dolor tras la aparición de fractura o la deformidad, especialmente en el caso de las fracturas vertebrales. Y tenemos que recurrir a lo que tenemos. Lo que tenemos en este momento es poco, pero bueno, tenemos que otros en otras ocasiones y en otros años han tenido incluso menos que lo que tenemos ahora, con lo cual sí que recurrimos a los análisis básicos que tenemos especialmente de metabolismo óseo, marcadores de remodelado. Algunos médicos de atención primaria sí tenemos acceso, otros no lo tienen, con lo cual, lógicamente, en virtud de la petición de pruebas complementarias, pues haremos un diagnóstico más certero o iremos, lógicamente, más dirigidos a ellos. La radiología, técnica barata, no sustituida por nada, la densitometría y, en algunos casos, algunas personas que utilizan la ecografía, pero como técnica diagnóstica no está. Lo que sí que tenemos es esto. Y es, como médicos de atención primaria, la historia clínica. Y una historia clínica detallada. Detallada en base a una anamnesis, donde encontremos realmente qué antecedentes familiares tiene la paciente, si ha habido fracturas por fragilidad en la línea directa, si ha habido antecedentes personales de fracturas precoces mayores de los 50 años, si existen tratamientos farmacológicos, si los pacientes presentan comorbilidades o si, lógicamente, referimos o han referido un historial de tendencia con frecuencia a las caídas. Y una exploración física. Y una exploración física que la que tenemos que hacer es medir lo que nos dicen los factores de riesgo. Evidentemente, se ha hablado de un índice de masa corporal bajo, pero en base a una talla y a un peso que tenemos en nuestra historia clínica. Muchas veces digo que efectivamente los médicos o las enfermeras, que generalmente nos ayudan en las consultas, tienen la tendencia de registrar mucho el peso. Siempre dicen, bueno, pues ha engordado, ha adelgazado usted, pues tiene que comer menos y tal. Y sin embargo, es rarísimo que tengamos más de una medición de talla. Y simplemente la medición de la talla nos hace ser consecuentes con que cuando efectivamente nos damos cuenta de que ha habido un encogimiento, lógicamente una disminución de la altura. O cuando esos pacientes nos vienen a la consulta y dicen, yo era mucho más alta, doctora, cuando me casé, o llegaba antes fenomenal a la balda de la cocina, o tendía la ropa con muchísima facilidad. Eso nos demuestra que efectivamente podemos estar sospechando una disminución de altura ante un aplastamiento que efectivamente ha podido pasar en un momento determinado silente, que es, lógicamente, la presencia de una cifosis. Y luego, muy importante, valorar el equilibrio muscular y la agilidad que tienen nuestros pacientes, que se va a perder con los años y que va a detallar que tiene una tendencia efectivamente a las fracturas. Otros factores, como son la audición, la visión, incluso a veces nos comentan los médicos de atención primaria, yo creo que a veces nos quejamos, pero que sí que es cierto que seguimos yendo a los domicilios y somos conscientes de los domicilios, lo que nos encontramos. Y nos encontramos muchas veces a personas mayores que tienen una dificultad de equilibrio, que tienen una dificultad de visión, que tienen una casa con unas condiciones físicas pues muy limitadas, alfombras que entorpecen el paso, animales domésticos, que yo tengo perro, quiero decir que no, pero que efectivamente puede ser un hándicap, determinados muebles, incluso el calzado que puedan utilizar en casa puede predisponer efectivamente a los pacientes. Todas estas cosas debemos de hacerlas reseñar y darnos cuenta para dar nuestra actuación como consejo. Y, por supuesto, la importancia de los factores de riesgo. Recordar únicamente cómo es la definición de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos estados que confieren un riesgo incrementado para el desarrollo de una enfermedad, que siempre tienen que estar presentes antes de que se desarrolle la enfermedad. Es necesario reflejarlos y tenerlos en cuenta, que nos dan la información sobre aquellas causas y mecanismos que conducen al desarrollo de la enfermedad y son muy importantes, en ausencia de otras cosas, para la toma de decisiones a la hora del tratamiento en las personas que tienen mayor riesgo.
Factores de riesgo de baja masa ósea, pues ahí lo tienen. Aquí yo creo que se ha hablado un poquito, se ha adelantado la importancia de los factores de riesgo. Hay factores sobre los cuales nosotros difícilmente vamos a poder actuar, como son los factores fisiopatológicos, la edad, la raza, el déficit estrogénico, cuando aparece efectivamente la menopausia, el peso corporal o las enfermedades que uno padece. Sin embargo, hay otros factores, que son los factores ambientales, cuyo papel es importante del médico de atención primaria. No olvidemos que somos los que debemos de hacer la prevención e insistir sobre aquellos hábitos saludables y recomendar la aparición de aquellos efectos nocivos sobre aquellas situaciones tóxicas o nocivas, y que efectivamente el doctor Díaz Curiel ha dicho clarísimamente el caso de que, como ha dicho el doctor también Manuel Quesada, de que cuando casa que entra el sol, yo lo recuerdo, doctor Quesada, también mi madre me lo dice, casa donde entra el sol no entra el médico, eso es real, con lo cual un déficit de vitamina B sí que podemos actuar, un calcio bajo, recomendando efectivamente unos hábitos nutricionales correctos, un exceso de cafeína, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, y luego evidentemente aquellos fármacos como son la heparina, como son los anticoagulantes que se han comentado, hormonas tiroideas, corticoides, y nuestro papel fundamental como médicos de atención primaria, recomendar aquellos estilos de vida que sean lo más protectores para desarrollar unos huesos sanos. No voy a hablar porque la doctora Moro efectivamente va a hablar más del cálculo del FRAX y efectivamente de la herramienta que apareció y que está refrendada por la OMS, pero sí es cierto que esto es lo que habla el FRAX, y eso lo tenemos que tener presente los médicos de atención primaria a la hora de hacer una historia clínica detallada. Volvemos a insistir sobre la edad, sobre el índice de masa corporal, recoger siempre aquella fractura vertebral previa, aquellos antecedentes familiares de fractura que hasta ahora eran solo por parte de línea materna, ahora con el FRAX sí que quedan recogidos también los antecedentes paternos, el tabaquismo, y hablar de que efectivamente la DMO es un factor añadido que nos mide, pero es uno más de los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo. Por supuesto, los glucocorticoides, la osteoporosis secundaria o la ingestión de 3 o más unidades de alcohol al día. Respecto a las comorbilidades, cuantísimos de esta tabla vemos los médicos de atención primaria, que no vemos una osteoporosis primaria, sino que vemos osteoporosis secundaria. Simplemente nuestro papel es detectarlo y remitirlo en el caso que la tratemos y sepamos tratar la enfermedad de base, o en el caso concreto, lógicamente, mandarlo o remitirlo a los especialistas. Nada que decir del exceso de uso de los corticoides, del hipogonadismo, del hiperparatiroidismo, por supuesto, aquellas enfermedades de accidentes cerebrovasculares que lo que provocan es un inmovilismo, nebulización, obstrucción de la vía aérea, aquellas situaciones de osteoporosis que van asociadas con factores ambientales, lógicamente, como por activa y por pasiva se ha dicho, y creo que es importante, el alcoholismo, las enfermedades celíacas, las drogas, cualquier cosa que interfiera en la absorción correcta tanto del calcio como de la vitamina D, así como osteoporosis asociadas a procesos inflamatorios. ¿Y qué decir de los fármacos? Los fármacos, pues lógicamente, quien no, en este momento con tantísimo antecedente de cáncer de mama, no estamos hablando de inhibidores de la aromatasa, no estamos hablando de inhibidores en el cáncer de próstata de la hormona de la gonadotropina, no estamos hablando de tratamientos antiepilépticos, por supuesto, glitazonas que evidentemente han sido muy buenas para la diabetes, pero lógicamente se ha visto que tienen un altísimo grado de incidencia de fracturas. En las ciclosporinas, por supuesto, inhibidores de la bomba de protones, cuantísimas personas tenemos en tratamiento con omeprazoles, o usan un tratamiento antirreabsortivo y, sin embargo, para paliar el efecto secundario que tienen gastroerosivo, se utilizan un omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, por supuesto, inhibiendo el efecto del fármaco, y eso no nos damos cuenta y todos los días lo tenemos presente en la consulta. La tiroxina, por supuesto, heparina, o los diuréticos de ASA, que se habla efectivamente que los diuréticos son muy buenos, pero son otros diuréticos, los diacídicos. Sin embargo, muchísimos pacientes los tenemos con furosemidas, que lógicamente lo que hacen es arrastrar el calcio e inhibir la absorción del mismo. Factores de riesgo de caídas, que me he adelantado un poco, simplemente, efectivamente, volver como siempre a la edad, a la historia de fracturas previas y caídas previas, la inmovilidad, aquella debilidad muscular que, como ha dicho perfectamente el doctor Quesada, está en muchos casos asociadas a un déficit de vitamina D, especialmente en ancianos institucionalizados, que no tienen una solación correcta, que tienen una alimentación deficitaria, tabaquismo, enfermedades crónicas y, por supuesto, insisto nuevamente en lo que nos encontramos con alteraciones del equilibrio, alteraciones de la visual o incluso los tratamientos de medicaciones.
Recordemos que muchas de las personas mayores toman diuréticos que les hacen levantarse o ir rápidamente por la noche a ir al baño y evidentemente con una cierta urgencia y lógicamente pueden predisponer a las caídas. ¿Y de qué herramienta pues, dispone el médico de primaria? Pues lógicamente para establecer el diagnóstico en la consulta, las escalas de riesgo que la doctora Moro va a comentar y una serie de pruebas complementarias. Las escalas, el objetivo de ellas no es ni muchísimo menos diagnosticar la osteoporosis y menos sustituir a la DEXA, que realmente hasta el momento es la que nos va a ayudar a establecer el criterio densitométrico de osteoporosis, que no es el criterio clínico. Pero, desde luego, nunca está en la idea de estas escalas el establecer y suponer que va a sustituir al juicio clínico. Por supuesto, son una ayuda a la hora de la toma de decisiones y su aplicación en la práctica diaria para la preselección de pacientes también es importante. Y es importante porque en estos momentos de crisis, a la hora de seleccionar qué tipo de pacientes pueden ser beneficiarios de una prueba determinada, creo que es importante también para ser costo eficientes. Escalas de baja masa ósea las tienen ustedes ahí, no voy a detenerme en ellas, y escalas de riesgo de fracturas con las que generalmente nos manejamos, y especialmente el FRAX, que la doctora Moro les hará un poquito más. Esto fue lo que hay. Aquí estos factores son los que realmente se entienden. Hay una serie de ventajas que tiene el FRAX, que lógicamente es fácil utilización e interpretación, pero nos habla del riesgo de fractura a 10 años, el riesgo absoluto, que es la importancia, pero fundamentalmente yo creo que solo con los que podemos usar el FRAX y con las limitaciones que pueda tener, que ahora las veremos, es una, y es que todos hablamos el mismo idioma. Si yo a la doctora Moro, al doctor Díaz Curiel y al doctor Quesada, a ustedes, les mando un paciente con un FRAX de 3 en cadera, o de 20 en masa ósea, en fracturas mayores osteoporóticas, ellos me entienden de lo que yo les estoy hablando. Con todas las limitaciones estamos hablando del mismo idioma. Ya la variabilidad clínica la intentamos reducir lo más posible dentro de que tiene efectivamente todos los errores. Y por otro lado, algunos pacientes que realmente no tienen esos factores de riesgo y que vienen demandando un tratamiento de la osteoporosis que consideramos que en ese momento pueda no ser necesario para tratar, nos va a permitir de cara, efectivamente, como validada por la OMS, darle de cara al paciente que efectivamente no necesita usted ser tratado en este momento. Inconvenientes del FLAX, pues los tenemos, no puede utilizarse lógicamente en las mujeres premenopáusicas ni en hombres menores de 50 años, solo es aplicable en mujeres que no hayan recibido tratamiento. Muchos de los factores que se han comentado no están incluidos en el FRAX, como pueden ser factores de riesgo de caídas o factores de remodelado. Está basada en estudios donde originariamente, aunque se habla de las unidades de tabaquismo, de alcohol o de corticoides, en las dosis de la tabla no queda reflejada al principio, luego tiene las limitaciones que tiene, pero lógicamente es una medida única con la cual sí que nos podemos entender. ¿Y qué factores, qué pruebas complementarias están a disposición del médico de atención primaria? Pues lógicamente la más importante, que creemos en principio y que no está superada, que es la radiología. La radiología es fácil, es barata, es accesible y es cercana. Yo esta mañana he estado en la agencia en Entralgo, hoy he hecho doblete, y estaba hablando con los médicos de atención primaria de la posibilidad que tenemos cuando se habla del término de osteopenia y osteoporosis. No voy a entrar, por supuesto, en ese criterio y no es el objetivo de mi charla, pero sí comentarles que muchas veces los médicos de atención primaria recibimos dentro un informe clínico del radiólogo, osteopenia radiológica. Eso no es un diagnóstico de osteoporosis, pero nos debe hacer pensar a todos los que recibimos por parte del radiólogo ese concepto, ese diagnóstico, que tenemos que ahondar y buscar muchísimo más claramente en aquellos factores de riesgo, y que aunque hemos pedido una placa por otro motivo, que puede ser un anteroposterior de tórax, simplemente para ver o sospechar o la evolución o un control de una neumonía o de cualquier otra cosa, y nos aparece ese diagnóstico de osteopenia radiológica, nuestra obligación es seguir ahondando en aquellos y hacer una historia clínica en base a que probablemente el radiólogo lo que está viendo es una hipertransparencia de las vértebras, y con ese motivo nosotros debemos de estudiar más a ese paciente que tenemos delante. Asimismo, la radiología no nos sirve, como les comento, para identificar y para diagnosticar la osteoporosis, porque solo nos identifica las fracturas. Sí, la densitometría, como ha comentado por encima un poco el doctor Díaz Curiel, en la pregunta que ha hecho el académico, pero sí es cierto pensar que nunca la densitometría
es un diagnóstico de osteoporosis. Se hizo una clasificación de la OMS, pero en base a un criterio densitométrico, y con ese jugamos. Pero no tenemos, cuando hablamos de una osteopenia o una osteoporosis, no estamos hablando de que esté establecida, tenemos que valorarlo como un criterio, uno más añadido a una historia clínica que es nuestra obligación detallar. Evidentemente, predice el riesgo de fractura, ¿de acuerdo? En su capacidad lo que tiene y lo que buscamos es eso, pero, lo vuelvo a repetir, solo nos mide o es añadido un factor de riesgo más. Y creo que es importante reflejar esto, este falso algoritmo que tenemos un poquito todos establecido, que cuando tenemos una densitometría patológica, inmediatamente la equiparamos a la enfermedad, a una osteoporosis, que cuando se tiene osteoporosis lo que se tiene es una tendencia a las fracturas y que lógicamente inicia un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos, y es obligación del médico de atención primaria, discriminar, y el doctor Quesada lo ha dicho claramente, muchas veces podemos tener una densitometría patológica y no haber una osteoporosis y haber una osteomalacia, que evidentemente muchas veces no nos detecta la densitometría, la calidad ni la mineralización del hueso, y sin embargo tenemos la obligación de valorar esos factores de riesgo. O por otro lado, puede haber artefactos que a la hora de pasar el haz de rayos, como puede ser un osteofito, como puede ser una retrolistesis en la columna, nos puedan confundir y darnos una imagen de una densitometría errónea o patológica. Nuestra obligación es, vuelvo a repetir, valorar aquellos factores de riesgo y en la duda hacer una radiología de raquis, una anteroposterior, una lateral, para ver realmente si lo que hay ahí es una sospecha de un aplastamiento vertebral, como muchas veces ha ocurrido, silente, o lo que existe simplemente es un problema artrósico y un mazacote óseo que lo que nos está dando es precisamente una alteración en la densitometría. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, es recordar un poco más sobre los... no me voy a detener. ¿Y qué hacemos con el laboratorio? Porque nosotros tenemos la posibilidad de utilizar el laboratorio, pero el laboratorio es muy anodino, y aquí lo tenemos. El diagnóstico nunca es por laboratorio de la osteoporosis. Solo la podemos utilizar, o tiene validez precisamente para detectar secundarismos, para que nosotros podamos identificar aquellas enfermedades que puedan ser causantes de una osteoporosis y sea de base la enfermedad. Entonces, yo esta mañana comentaba precisamente la dificultad que tenemos, o la dificultad no, la falta de dejadez, no, dificultad, no, en absoluto, de utilizar, pues una calciurea en orina de 24 horas. Algo tan sencillo y tan básico como es darnos cuenta de la pérdida, como ha dicho el doctor profesor Díaz Curiel, precisamente gente que ahora en un momento determinado lo que se dedica es a hacer dietas hiperproteicas, la dieta de no sé cuantitos, la dieta de no sé cuántos, y entonces llegan y efectivamente están perdiendo masa ósea por ese consumo inadecuado de las dietas. Y luego nos encontramos en personas que lo que son perdedoras natas de calcio y que realmente hagamos lo que hagamos y aunque les demos todo el tratamiento habido y por haber, tenemos que detectar que esa persona va a ser una perdedora de calcio y tenemos que iniciar alguna acción para evitar que en un posterior tiempo, evidentemente, tenga una osteoporosis o se fracture. Y, desde luego, otras determinaciones, lógicamente, en la testosterona en el varón, FSH y aquellas hormonas en los periodos perimenopáusicos. Y únicamente, ya creo que para terminar, ¿cuál sería nuestra idea de población diana? ¿Dónde realmente nosotros como médicos de atención primaria deberíamos de hacer una detección precoz o dirigir un poquito más nuestra idea sobre qué población podemos actuar para evitar el desarrollo de la enfermedad y prevenirla? Pues las mujeres, desde luego, posmenopáusicas con factores de riesgo potentes, como se han repetido aquí. No sería en este caso realmente una detección precoz, pero sí tengo que decir que a mujeres que han sufrido una fractura previa al alta de los hospitales llegan a las consultas sin tratamiento, y cuando llegan sin tratamiento, habiendo sufrido una fractura por fragilidad, muchos de nosotros obviamos que esa paciente o ese paciente ha tenido una fractura de características osteoporóticas, con lo cual la detección no significa que porque del hospital venga bien nosotros tenemos que continuar haciendo lo mismo, sino es nuestra acción la que debe de ser un punto de inflexión para iniciar el tratamiento en el caso que veamos realmente que el paciente lo necesita. Evidentemente, aquellas mujeres con enfermedades sistémicas de base que van a dar las osteoporosis secundarias y que dificultan, por supuesto, la absorción tanto de calcio o vitamina D.
Por supuesto, no solo eso, sino aquellas que tienen una deficiencia por sí misma por dietas. No está aquí, pero todos entendemos que aquellos hábitos nocivos, aquellas personas que tienen unas ingestas bajas de calcio, pues lógicamente van a ser unas personas que van a predisponer ya a la aparición de la enfermedad. Por supuesto, aquellos pacientes con tratamientos farmacológicos que van también a predisponer a la pérdida de masa ósea o a las caídas. Y, por supuesto, aquellas personas que tienen un aumento, lógicamente, por sí misma de tendencia a las caídas. Sin más, muchísimas gracias por su atención.